Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Osuna y en este video les voy a hablar sobre el origen del teatro y su evolución a lo largo de la historia. Bueno, pues primeramente empezaré con el origen del teatro. La danza es la primera manifestación teatral. Esto surge en la prehistoria. Al hablar del origen del teatro nos remontamos a la civilización griega. El origen del teatro está envuelto en misterio y mito, pero está relacionado con la danza, la música y la magia, y las prácticas simbólicas religiosas. Se dice que las primeras obras dramáticas surgieron en las fiestas dionisíacas. Dionisio era el dios del vino, la vegetación y la muerte. Dice que en aquella época no había escenario, todas las obras eran al aire libre. Más bien se puede decir que como hoy en día conocemos los rituales. Y los rituales eran dirigidos como por un guía o un chamán se podrá llamar, que fueron los primeros dramaturgos que existen en el origen del teatro. Bueno, pues a continuación les voy a hablar del teatro griego. El teatro griego tuvo sus orígenes en el siglo VI a.C., en las fiestas dionisíacas. Era un espectáculo al aire libre, en un espacio circular. Las obras comenzaban por la mañana y seguía hasta la puesta del sol, o sea que duraba todo el día. No había actrices. Los papeles femeninos eran desempeñados por hombres. Los actores trabajaban en un escenario que era una especie de plataforma cerrada hacia atrás por un muro. Vestidos con ropas suntuosas en las tragedias y vulgares. Para las comedias los actores se ponían una máscara con rasgos exagerados, con lo cual las voces adquirían mayor sonoridad. Los principales géneros que se manejaban fueron la comedia y la tragedia. Los dramaturgos más sobresalientes fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. El público se sentaba en graderías escalonadas. Millares de personas acudían al teatro. Y los que no podían pagar, el gobierno les otorgaba una ayuda o un apoyo para que pudieran asistir a ver al teatro. O sea que toda la comunidad en general, se podrá decir, asistía a ver las obras de teatro. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el teatro romano, que esto surge en el siglo III a.C. El teatro romano manejaba como el género número uno la tragedia. Las obras eran al aire libre, el teatro era demasiado grande y los actores tenían que usar como tipo máscaras grandes para que la voz se incrementara y llegara a los espectadores que están hasta el final. Como era demasiado grande, tenían que escuchar y pues con esas máscaras llevaba a que las ondas sonoras llegaran hasta atrás. Y los dramaturgos más destacados fueron Plauto y Teresio. El teatro isabelino, que esto surge en 1558 hasta 1625. El teatro isabelino fue un término utilizado para distinguir la obra de los dramaturgos durante el reinado de la reina Isabel. Los principales géneros de esta época fueron la comedia y la tragedia. Sus principales dramaturgos fueron Marlowe y William Shakespeare. La gente dentro del teatro se acomodaba dependiendo del nivel económico. El teatro francés. El teatro empezó a finales del siglo XVI. El teatro francés estuvo muy relacionado con el teatro italiano. Esto fue muy popular en Francia. Tuvo un tipo de comedia similar a la farsa. Y esto dificultó el establecimiento total del drama renacentista. El principal dramaturgo fue Molière. En aquel tiempo no había edificios dedicados al teatro y se utilizaban canchas de tenis cubiertas, que eso era lo que se asistía al teatro, y ahí se presentaban las obras. El teatro italiano. Este teatro surgió a finales del siglo XVI hasta el siglo XVII. El principal género de esto fue la comedia. La instalación del teatro era demasiado grande y de igual manera se sentaban dependiendo a la clase social en la que se encontraban. En esta época ya había más actores, incluso participaban mujeres, pero no había mujeres. Los personajes de mujeres eran actuados por hombres. Bueno, el teatro siglo de oro. El siglo XVII fue el siglo de oro del teatro en España. Este siglo acota uno de los periodos más importantes y más fértiles de la dramaturgia universal. Si bien la propia forma de dominar esta época ha sido conflictiva de uno de los países a otros, se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedia,
que eran gestionados por hermandades verdaderas procedentes del empresario teatral. Van a proliferar los autores, las obras y las compañías, y los dramaturgos de esta época más sobresalientes fueron Cervantes y Lope de Vega. Teatro del siglo XVIII. El teatro del siglo XVIII era básicamente gran parte de Europa, un teatro de actores. A menudo los actores adoptaban clásicos para complacer sus gustos y adecuar las obras a sus características. Las obras de Shakespeare eran en especial alteradas hasta no poder reconocer, las cambiaban totalmente y no se reconocían, y por lo tanto la gente no se daba cuenta que eran obras que ya existían. El teatro contemporáneo. El teatro contemporáneo abarca desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Existen obras basadas en memoria de secuencia, sobre sueños, se incorporan diálogos poéticos y un fondo sonoro cuidadosamente orquestado para suavizar el realismo crudo. Bueno, y ya para terminar, el teatro en México, con la llegada de las primeras civilizaciones a México, el teatro se pulió y adquirió más forma, e incluso se crearon espacios específicos para las representaciones. El teatro fue una de las fuentes más utilizadas por los españoles para evangelizar a los indígenas. O sea que cuando las primeras civilizaciones llegan a México, utilizan el teatro para meter a la doctrina religiosa que se utilizaba en aquella época, que era el cristianismo, y así de esa manera poder evangelizar a los indígenas de nuestro país. Bueno, pues esto es todo. Espero esta información les sirva de algo, ya que es una pequeña representación de la línea del tiempo, desde su origen a la actualidad. Bueno, pues me despido, amigos. Yo soy Brian Osuna y los espero en mi siguiente video. Muchas gracias. Bye.